Hola, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy continuamos con el curso de farmacología para enfermería. Nos encontramos en la unidad 3, precisamente en la cuarta clase, así que bueno, hoy estamos terminando esta unidad. Ya la semana que viene, si todo va bien, iniciaríamos la clase 1 de la unidad 4 la próxima semana. Hoy, unidad 3, clase 4 de farmacología para enfermería. La clase está siendo grabada por cuestiones, bueno, me he comunicado con ustedes, les he mandado un mensaje por el grupo de WhatsApp. Así que bueno, nada, a razón de que no me han respondido si iban a estar o no, he tomado la decisión de grabar la clase. Así que bueno, el curso igual continúa, es sincrónico por un lado, pero está la opción de en algunos momentos, en algunas instancias como esta, hacerlo de manera asincrónica, ¿sí? Así que bueno, voy a compartir el PowerPoint y arrancamos despacito con la clase. Bien, perfecto. Esto es... Bueno, fármacos para las arritmias. Recordemos un poco que estuvimos viendo fármacos para la hipertensión arterial, toda la cuestión cardiológica, ¿sí? Hoy nos toca fármacos para las arritmias. Mi nombre es Miguel Ángel Peñarrocha, soy profesor de enfermería y estoy dictando este curso junto con el de terapia intensiva este año y además el de neonatología. Las inscripciones, recuerden también, haciendo un poco el chivo de mis cursos, es Instituto MAP, ¿sí? Avalado por Instituto Ferrer, quien entrega los certificados, ¿sí? Los cursos están siempre abiertos, siempre a todo momento que ustedes lo deseen. Pueden inscribirse, si conocen a alguien, a cualquiera de las unidades en el momento de inicio, es decir, que el sábado que viene, cualquiera que ustedes conozcan y deseen formar parte de estos cursos o participar de estos cursos, mejor dicho, pueden hacerlo a través de, bueno, inscribirse y empezar a ver la clase 1 de la unidad que corresponde, que inicia. Bien, fármacos para las arritmias. Bien, primero siempre introduciendo un poco qué son las arritmias, ¿no? ¿Qué son las arritmias? Más o menos por dónde pasa el tratamiento, a veces no farmacológico, ¿no? Y bueno, arritmias cardíacas, un desafío diagnóstico y terapéutico. Las arritmias cardíacas son anomalías en la conducción eléctrica del corazón, provocando alteraciones en su frecuencia y ritmo. Estas alteraciones, que abarcan un amplio espectro de condiciones, pueden ser benignas e incluso mortales algunas. Bien, su diagnóstico presenta un desafío significativo. Con frecuencia requieren la conexión a un electrocardiógrafo y la presencia de síntomas para identificar el tipo específico de arritmia. Bien, arritmias cardíacas, un desafío diagnóstico y terapéutico, continuando. Son anomalías en la conducción eléctrica y requieren de un diagnóstico preciso para poder enfocar el tratamiento, ¿no? Clasificación, ¿cómo se clasifican? Hay diversos métodos para la clasificación de las mismas. Una aproximación inicial las categoriza según el origen del trastorno del ritmo y su localización anatómica. Las arritmias que se originan en las aurículas se denominan supraventriculares. Supraventricular porque están arriba de los ventrículos, por eso están en las aurículas, ¿no? La fibrilación auricular se caracteriza por una desorganización completa del ritmo cardíaco. Por otro lado, las arritmias ventriculares, ya propiamente en los ventrículos, el origen, suelen ser más graves por su mayor potencial para comprometer la función cardíaca normal. Enfermedades y alteraciones asociadas a arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas pueden estar asociadas a una amplia gama de enfermedades y alteraciones, tanto cardíacas como extracardíacas. Algunas de las más frecuentes: enfermedades cardiovasculares, otras enfermedades, y después hablamos de los factores de riesgo también a considerar.
Enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, valvulopatías, cardiomiopatías, arteriopatía coronaria, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva. Otras enfermedades que están relacionadas con las arritmias, la hipopotasemia, ¿sí?, que son los niveles bajos de potasio. Recordemos que el potasio normal en sangre es de 3,5 a 4,5 mil equivalentes por litro, ¿sí? Debajo de 3,5 estaríamos hablando de hipopotasemia. Diabetes mellitus, bueno, puede dañar los nervios, vasos sanguíneos del corazón, lo que va a producir las arritmias. Y ictus, que es accidente cerebrovascular. No es una causa directa, pero indirectamente puede causar las arritmias. Bien, factores de riesgo. Tenemos medicamentos y consumo de alcohol y drogas. Los medicamentos, como la digoxina en dosis altas o con alteraciones, bueno, pueden producir alteraciones electrolíticas. Toda alteración electrolítica puede producir un riesgo de que aparezca, o de la aparición de arritmias. El consumo de alcohol y drogas también lo produciría por el mismo mecanismo. Fibrilación auricular en Argentina, ¿sí? La prevalencia es de 312.000 casos, que es 0,71% de la población. En Argentina estamos hablando, ¿no? Factores de edad, pero la prevalencia se duplica cada década, a partir de los 55 años. Estaríamos hablando del 0,55%. Y bueno, 50-59 años versus el 9% en 80-89 años. Ya va cambiando de los 60 a los 80 el porcentaje de incidencia o prevalencia de la enfermedad. Hay estudios, ¿no?, identifican casos no diagnosticados o son subtratados también. Y el impacto contribuye a la alta tasa de enfermedad cardiovascular en Argentina. Tipos de arritmias. Tenemos, las vamos a nombrar, ¿no? Después ustedes leerán la descripción a posterior. El aleteo o fibrilación auricular o ventricular, bloqueo cardíaco, bradicardia sinusal, extrasístoles auriculares o ventriculares y la taquicardia auricular o ventricular. Vías de conducción y arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas, independientemente de su tipo, se originan en defectos de la generación de la conducción del corazón. Estos impulsos eléctricos coordinan la contracción del músculo. Esto un poco a repaso anatomofisiológico, ¿no? El nódulo sinusal, el sino auricular, auriculoventricular, ¿no? El haz de His, hay alguna alteración a ese nivel, que es lo que va a producir las arritmias. Bueno, para su funcionamiento cardíaco normal se requiere la contracción auricular simultánea para el llenado ventricular. Se contrae la aurícula, eyecta sangre a los ventrículos, quien después se ocupa de eyectar sangre, por un lado, por la arteria pulmonar, llegando a los pulmones, oxigenándose, y por el otro lado vuelve la sangre al ventrículo izquierdo y es eyectada por el mismo al sistema circulatorio, a la circulación general. Bueno, acá lo que habíamos adelantado con el sistema de conducción normal del corazón, tenemos el nódulo sinusal en la parte superior, ¿no?, el nódulo auriculoventricular y finalmente el haz de His. Hay una rama derecha y una rama izquierda, fibras de Purkinje al final de todo el circuito. El electrocardiograma. Bien, el electrocardiograma es una prueba fundamental, rápida y no invasiva para el diagnóstico de arritmias y otras alteraciones cardíacas. La onda P, ¿no?, parte del electrocardiograma. Muchos ya conocen el electrocardiograma porque trabajan en servicios donde se visualiza, se realiza el electrocardiograma, o incluso el mismo se ve en los monitores cardíacos, ¿sí? Bueno, la onda P representa la despolarización auricular, es decir, la onda de activación eléctrica que inicia la contracción de las aurículas. La onda P tiene que ver con la contracción auricular. Complejo QRS representa la despolarización ventricular,
la activación eléctrica que conduce la contracción de los ventrículos, es decir, el complejo QRS representa la contracción ventricular. Y finalmente la onda T, que es la parte final del segmento, después vuelve a iniciar con la onda P nuevamente, representa la repolarización ventricular, el proceso de relajación del músculo ventricular tras la contracción. Recuerden que todo lo que no se entiende lo pueden consultar por el grupo, o como algunos no están usando el grupo, pero sí me están escribiendo en forma privada y me están haciendo algunas consultas y yo les voy respondiendo, ¿sí? También pueden usar el Classroom o algún otro medio de comunicación, el que más les sea cómodo. Para mí lo más cómodo siempre es el grupo de WhatsApp, pero pueden comunicarse por los otros medios. Tratamiento no farmacológico de las arritmias. El objetivo principal en el manejo de las arritmias cardíacas es prevenir efectos o eventos adversos como la muerte, un accidente cerebrovascular o la insuficiencia cardíaca. Tratamiento no farmacológico, ablación por catéter, es un procedimiento mínimamente invasivo que destruye o modifica el tejido cardíaco que genera la arritmia. Cardioversión, administración de una descarga eléctrica sincronizada para restablecer el ritmo cardíaco normal. Y bueno, ahí se puede utilizar en casos como fibrilación auricular o taquicardia ventricular. El marcapasos es un dispositivo implantado que ayuda a regular el ritmo cardíaco. Cambios en el estilo de vida, como control de la tensión arterial, manejo del peso, abandono del tabaco, reducción del consumo de alcohol, bueno, control de la diabetes. Terapia de resincronización cardíaca para los pacientes con insuficiencia cardíaca con alteraciones en la conducción eléctrica. Y dispositivos implantables de cardioversión y desfibrilación. Cardioversión y desfibrilación en el tratamiento de arritmias graves. Las arritmias cardíacas graves, como la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, requieren, desfibrilación, ¿no? En estos casos se utilizan procedimientos de cardioversión y desfibrilación. Cardioversión se utiliza cuando el paciente tiene pulso, pero presenta una arritmia que compromete la función cardíaca. La descarga eléctrica sincronizada con el complejo QRS del electrocardiograma interrumpe la arritmia y permite que el nodo sinusal retome el control. Desfibrilación. Se utiliza en situaciones de emergencia como la fibrilación ventricular y la taquicardia supraventricular, donde el paciente no tiene pulso. La descarga eléctrica no sincronizada interrumpe la actividad eléctrica caótica. Procedimientos no farmacológicos para el tratamiento de arritmias. Además de los tratamientos farmacológicos, existen diversas opciones no farmacológicas, como ya lo habíamos dicho, ablación por catéter, que lo habíamos explicado, implante de marcapasos, dispositivos implantables, cardioversores, desfibriladores. Bueno, igual ya esto lo habíamos hablado un poco, pero bueno, la ablación por catéter se guía por fluoroscopía y permite la corrección de diferentes tipos de arritmias, incluyendo taquicardias supraventriculares y ventriculares. Acuérdense, las supraventriculares son las que están por arriba de los ventrículos, prácticamente se podría decir que son auriculares. El implante de marcapasos también es otro método. Bueno, esto igual lo paso, pero bueno, es como, esto después lo pueden ver en el apunte. El nódulo sinusal, ¿no? Vías auriculares, nódulo aurículo-ventricular, cómo se relacionan directamente, gráficamente estamos viendo cómo se observa en el electrocardiograma, ¿no? La despolarización auricular, la despolarización ventricular y la repolarización ventricular. Mecanismo, y ya empezamos a meternos de a poquito en los fármacos, ¿no? Con los mecanismos y clasificación de los fármacos antiarrítmicos. Los fármacos antiarrítmicos actúan mediante dos mecanismos principales, bloqueando el flujo iónico a través de los canales, afectando la conducción o alterando la actividad automática del corazón. Se clasifican según la fase del potencial de acción que modifican. Existen 4 clases principales:
además de un quinto grupo que engloba fármacos con mecanismos de acción diferentes a las de las 4 clases principales. Bueno, evolución del uso de antiarrítmicos, de la profilaxis a un enfoque más cauteloso. En los últimos años, el uso profiláctico de antiarrítmicos ha disminuido. Esto se debe al estrecho margen terapéutico, ¿no?, de estos fármacos que alteran el ritmo cardíaco. El uso no solo corrige arritmias, sino que también puede empeorarlas o incluso inducir nuevas arritmias. Estos son fármacos que tienen propiedades proarrítmicas. El riesgo de la profilaxis con antiarrítmicos. El éxito de las técnicas no farmacológicas ya las habíamos visto, ¿no? Ablación, que es la destrucción del tejido que puede producir la arritmia. Y el implante de desfibriladores también han contribuido a la disminución del uso de antiarrítmicos. Estas técnicas incluso son más eficaces que la profilaxis farmacológica para ciertos tipos de arritmias. Antiarrítmicos clase 1 son los bloqueantes de canales de calcio. Los hemos visto en una de las clases anteriores también. La primera vez que se utiliza la quinidina, es un bloqueante de los canales de sodio con fines médicos, fue en el siglo XVIII. Y es el grupo más amplio de antiarrítmicos. Tipos de antiarrítmicos, ya nos metemos bien propiamente en los fármacos. Bloqueantes de los canales de calcio. Tenemos la procainamida, la lidocaína y la flecainida. Después tenemos los antagonistas beta-adrenérgicos, como el propranolol, los bloqueantes de los canales de potasio, como la miodarona, y los bloqueantes de los canales de calcio, también otro bloqueante de los canales de calcio, el otro era de potasio, el verapamilo, ¿sí? Cada uno tiene sus acciones. Por ejemplo, la procainamida retrasa la repolarización, enlentece la velocidad de conducción, alarga la duración del potencial de acción. Indicaciones: fibrilación auricular, extrasístoles auriculares, extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular. Vamos con algunos, los más conocidos, como la procainamida que acabo de nombrar, la lidocaína, muy conocido, ¿no? Aceleran la repolarización, enlentecen la velocidad de conducción, disminuyen la duración del potencial de acción. Indicaciones: arritmia ventricular grave. Y bueno, después vamos con el propranolol, que es un antagonista beta-adrenérgico, disminuye la velocidad de conducción, disminuye el automatismo, prolongando el periodo refractario. Indicaciones: aleteo y fibrilación auricular, taquiarritmias, arritmias ventriculares. Y bueno, la miodarona, que es un antiarrítmico también, bloqueante de los canales de calcio, enlentece la repolarización, aumenta la duración del potencial de acción, prolonga la duración del periodo refractario. Indicaciones: arritmias auriculares y ventriculares graves. Bueno, continuamos con los fármacos antiarrítmicos, los bloqueantes de canales de sodio, y ahí vamos a hablar de los más habituales, como el gluconato de quinidina y el poligalacturato de quinidina también. Bueno, la procainamida también la habíamos nombrado. Vamos con ese, procainamida, vía oral, en cuanto a la dosis, ¿no? Vía de administración y dosis en el adulto. Vía oral, 1 gramo de dosis carga, seguido de 250 a 500 miligramos cada 3 horas. Efectos adversos: náuseas, vómitos, diarrea, sequedad de la boca, retención urinaria. Y vamos con el último, sulfato de quinidina. Vía oral se da 200 a 600 miligramos 3 a 4 veces al día. Concentración, y todos los mismos efectos adversos, ¿no? Pueden producir nuevas arritmias o empeorar la existencia. Hipotensión arterial, discrasias sanguíneas en la quinidina y lupus. Pero el lupus en la procainamida específicamente, como efectos adversos. Bueno, bloqueantes de los canales de sodio, la fenitoína, ¿sí? También está usado para otras cuestiones que ya la habíamos visto. En otro capítulo del curso, ¿sí? La fenitoína.
La dosis intravenosa 50-100 miligramos cada 10 a 15 minutos hasta que desaparecen las arritmias, la arritmia. Efectos adversos: náuseas, vómitos, somnolencia, mareos y letargia. Tenemos la lidocaína intravenosa en infusión 1 a 4 miligramos minuto. No debe administrarse más de 200 a 300 miligramos por hora. Pueden producir nuevas arritmias o empeorar las existentes también. Después tenemos los clase 1C, bloqueantes de los canales de sodio. Propafenona, ese es el yo por lo menos más conozco. Vía oral 150 a 300 miligramos 3 veces al día. Pueden producir náuseas, náuseas, vómitos también, arritmias o empeorar las existentes. Bradicardia y hipotensión arterial. Los bloqueantes beta-adrenérgicos, y ahí nombramos y nos ubicamos sobre todo en el principal, que es el propanolol. Vía oral de 10 a 30 miligramos 3 a 4 veces al día. E intravenoso 0,5 a 3,1 miligramos cada 4 horas o a demanda. Y bueno, ahí tiene múltiples efectos adversos: agranulocitosis, espasmo laringio, síndrome de Stevens-Johnson, anafilaxia. Bloqueantes de los canales de potasio, y ahí vamos con el principal, más conocido, la amiodarona. Vía oral 400 a 600 miligramos, ¿sí? en una o dos dosis divididas. Efectos adversos: visión borrosa, fotosensibilidad, náuseas, vómitos, anorexia. Continuamos con los bloqueantes de los canales de calcio. Tenemos el diltiazem y el verapamilo, ¿no? Vamos con el diltiazem intravenoso, infusión continua de 5 a 10 miligramos hora, máximo 15 miligramos hora, durante un máximo de 24 horas. Efectos adversos: piel enrojecida, cefalea, mareos, edema periférico, sensación de desvanecimiento, náuseas y diarrea. Bueno, el verapamilo también, importante, conocido. También puede producir hepatotoxicidad, si es infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, confusión mental, cambios de carácter también, porque produce alteración neurológica, alteración mental, ¿sí? La dosis vía oral 240 a 480 miligramos en dosis divididas. Bien, fármacos antiarrítmicos: adenosina, ¿sí? Vía de administración intravenosa 6 a 12 miligramos administrados en émbolo. Efectos adversos: eritema facial, disnea, sensación de dolor de pecho. Y la digoxina, también muy conocido. Vía oral 0,125 a 0,5 miligramos 4 veces al día. Efectos adversos: náuseas, vómitos, cefalea, alteraciones de la visión. También puede producir arritmias o empeorar las ya existentes. Tratamiento de las arritmias con bloqueantes de los canales de sodio. Los bloqueantes de los canales de sodio son los fármacos de clase 1, se clasifican en 3 subgrupos según sutiles diferencias, ¿sí? en su mecanismo de acción, como el potencial de acción cardíaco. Bien, bloqueantes de los canales de sodio, analogía con anestésicos locales. Los bloqueantes de los canales de sodio presentan similitudes estructurales y funcionales con los anestésicos locales. La lidocaína, que es un anestésico local prototípico, también actúa como antiarrítmico, clase 1. ¿No? Es por eso que a veces nos confundimos lidocaína y decimos es un anestésico, pero también funciona como antiarrítmico, ¿sí? Esta acción anestésica similar ralentiza la conducción eléctrica cardíaca. Al ser anestésico, va a ralentizar la conducción eléctrica. Algunos bloqueantes como la quinidina y la procainamida se muestran eficaces contra diversos tipos de arritmias. Efectos secundarios de los bloqueantes de los canales de calcio. Los efectos adversos de los bloqueantes de los canales de sodio, de los canales de sodio, el título, ¿sí? Varían según el fármaco específico. Es importante destacar que todos estos fármacos
pueden provocar nuevas arritmias o empeorar las ya existentes. La bradicardia inducida puede resultar en hipotensión, mareos e incluso síncope. Algunos presentan efectos anticolinérgicos significativos como sequedad bucal, estreñimiento, retención urinaria. Fármaco prototípico. Ahí vamos con cada uno de los fármacos, por lo menos algunos de los fármacos los vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de fármaco prototípico? Hablamos de acciones y usos. Vamos con la procainamida, que es un bloqueante de los canales de sodio y produce un efecto antiarrítmico. Vamos a hablar de acciones y usos, precauciones de administración, farmacocinética, efectos adversos, contraindicaciones, interacciones y tratamiento de la sobredosis. Bien, quería ver hasta acá, a ver un segundito. Sí. Bueno, quería ver cómo íbamos hasta acá. Estamos casi a mitad de clase. Cualquier duda, yo sé que estamos grabados, que es mucho contenido también, ¿sí? Quizás están un poco como, no sé, espero que no, que no se estén desmotivando, pero bueno, hay que seguir adelante. Ya pasamos la mitad del curso y hay que seguir adelante, falta poco. Saben que los exámenes, que si bien ya se armó uno, estoy debiendo el de la unidad 2, en cualquier momento lo voy a subir. El de la unidad 1 aún no lo han respondido muchos. Traten de ir haciéndolo, tómenselo como una oportunidad de aprendizaje, ¿sí? Bueno, acciones y usos. Vamos a retroceder para recordar, la procainamida es el que vamos a ver, ¿sí? La procainamida, derivada de la procaína, actúa bloqueando los canales de sodio en el miocardio. Esto resulta en una disminución del automatismo cardíaco y una conducción más lenta de los impulsos eléctricos. Está disponible en cápsulas, comprimidos de liberación prolongada e inyectables, puede ser intravenoso o intramuscular. Precauciones de administración: debe colocar al paciente en posición supina para la administración intravenosa, porque puede producirse una intensa hipotensión arterial. Los comprimidos de liberación lenta no deben partirse ni romperse, siempre es así para todo comprimido de liberación lenta, no debe destruirse o romperse para poder tomarlo el paciente. Es categoría C durante el embarazo, como riesgo, ¿no? Inicio de acción 30 minutos, pico de acción 1 a 1,5 horas, vida media 3 horas, duración del efecto 3 horas, 8 horas en el caso de los comprimidos de liberación lenta. Efectos adversos: la procainamida puede causar efectos secundarios frecuentes, como náuseas, vómitos, mareos, dolor abdominal, hipotensión y cefalea. Las dosis altas pueden afectar al sistema nervioso central, provocando confusión o incluso psicosis. Como con otros antiarrítmicos, existe el riesgo de nuevas arritmias o empeoramiento de las ya existentes. Bueno, ahí no lo dije, pero hay un riesgo de desarrollar lupus con este fármaco. Contraindicaciones en pacientes con bloqueo auriculoventricular completo, insuficiencia cardíaca grave, discrasias hematológicas, que son trastornos sanguíneos, y miastenia grave. Interacciones: si se administra la procainamida junto con otros antiarrítmicos, se puede producir un efecto aditivo en su acción cardiodepresora, ¿sí? Si se administra simultáneamente con agentes anticolinérgicos, se puede producir efectos secundarios aditivos. Secundarios anticolinérgicos aditivos. Tratamiento de la sobredosis: el tratamiento de compensar la hipotensión arterial con vasoconstrictores y prevenir las arritmias. Propanolol
es un antagonista beta-adrenérgico, agente antiarrítmico clase 2. Vamos con el propanolol, ¿no? Ya vimos el anterior que estábamos viendo, ahora vamos con el propanolol. Acciones y usos. Bien, propanolol, beta bloqueante no selectivo, fue el único fármaco de su tipo aprobado para arritmias hasta 1978. Su acción sobre los receptores beta 1 cardíacos y beta 2 vasculares y pulmonares reduce la frecuencia y velocidad de conducción cardíaca y disminuye la presión arterial también. Su máxima eficacia se observa en taquicardias simpático-miméticas. También se utiliza en hipertensión, angina, migraña y profilaxis del infarto. Se encuentra disponible en comprimidos, cápsulas de liberación prolongada y solución inyectable. Precauciones de administración. El cese brusco de la administración puede producir infarto de miocardio, hipotensión arterial también. Puede haber arritmias graves, ventriculares, por su potencial efecto de rebote. Si el pulso está por debajo de 60 latidos por minuto, bueno, no se debe administrar, debe avisar al médico, se debe avisar al médico y bueno, evaluar la posibilidad de administrarlo o no. Y es categoría C durante el embarazo. Efectos adversos: puede causar astenia, hipotensión, bradicardia. Bueno, hay que vigilarlos estrechamente a pacientes con insuficiencia cardíaca, que era una de las contraindicaciones, ¿sí? La disminución de la libido, también esto puede afectar el cumplimiento en el tratamiento. Y en personas con diabetes deben ser administrados con precaución porque tiene un efecto hipoglucemiante. Contraindicaciones. Bueno, está contraindicado en pacientes con shock cardiogénico, bradicardia sinusal, bloqueo auriculoventricular e insuficiencia cardíaca, que ya lo habíamos dicho anteriormente. Su efecto broncoconstrictor lo contraindica en pacientes con EPOC, eso a tener en cuenta, ¿sí? Ya que tiene receptores a nivel de la pared lisa del bronquio. Interacciones. La administración conjunta de propanolol con otros beta bloqueantes puede causar bradicardia. Bien, las fenotiacinas potencian el efecto hipotensor. Se debe evitar su uso dentro de las 2 semanas posteriores a un inhibidor de la MOA, porque va a producir un riesgo de hipotensión severa y bradicardia. El etanolol y los antiácidos con hidróxido de aluminio reducen su absorción también del propanolol, recordémoslo, ¿sí? Y los beta-adrenérgicos como el salbutamol pueden contrarrestar su efecto. Tratamiento de la sobredosis. Se debe compensar la hipotensión arterial con vasoconstrictores y la bradicardia con atropina o isoproterenol. El glucagón intravenoso revierte la cardiodepresión ocasionada por la sobredosis de beta bloqueantes, mejorando la contractibilidad cardíaca. Consideraciones a tener en cuenta por parte de enfermería. La responsabilidad de enfermería en el tratamiento de arritmias con bloqueadores de canales de sodio incluyen monitorización continua del paciente, educación sobre la medicación y evaluación previa al tratamiento. Esta evaluación debe incluir anamnesis completa, examen físico, electrocardiograma basal, signos vitales, observar también los resultados de los laboratorios respecto de la función renal, la función hepática y los electrolitos. Y el tema de las interacciones farmacológicas, que ya lo vimos previamente, también hay que investigarlo, ¿sí? El papel de los beta bloqueantes en el control de las arritmias. En el manejo de las arritmias, los beta bloqueantes, que son antagonistas beta-adrenérgicos clase 2, juegan un papel crucial. Su capacidad para disminuir la frecuencia cardíaca y la velocidad de conducción es clave para el control de diversas arritmias. Aplicaciones cardiovasculares y tratamientos de arritmias con beta bloqueantes. Son fármacos con múltiples aplicaciones, incluyen el tratamiento de la hipertensión, el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca y las arritmias. Bien, son antiarrítmicos eficaces los bloqueadores de canales de potasio.
A pesar de ser un grupo pequeño, los bloqueadores de los canales de potasio juegan un papel importante para las arritmias, ¿sí? Bien, tenemos los fármacos antiarrítmicos de clase 3, bloquean los canales de potasio de las células miocárdicas. Durante la repolarización, el potasio retorna al interior celular al bloquear estos canales, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar. Acá tenemos el fármaco prototípico. Acá creo que sí. Fármaco prototípico es la amiodarona. El fármaco prototípico de los bloqueantes de los canales de potasio es la amiodarona. Y vamos a ir viendo cada uno de estos puntos: acciones de uso, precauciones de administración, farmacocinética. Bien, acciones y usos. La amiodarona es similar a la hormona tiroidea. Está autorizada para el tratamiento de la taquicardia ventricular. Además de bloquear los canales de iones de potasio, parte de sus efectos sobre el corazón se deben a su bloqueo de los canales de sodio. Cuando se administra por vía oral, el inicio de su efecto puede tardar varias semanas en aparecer. Y acá, importante, se presenta con comprimidos y formulación para administración intravenosa. El nivel terapéutico de la concentración sérica de la amiodarona es de 0,5 a 2,5 microgramos por mililitro. Precauciones de administración: debe corregirse la hipopotasemia y la hipomagnesemia antes de iniciar el tratamiento, y son fármacos de categoría D durante el embarazo. Farmacocinética: inicio de acción entre 2 y 3 días, pico de acción 3 a 7 horas, vida media 15 a 100 días, duración del efecto 10 a 150 días. Fíjense en el tiempo tan prolongado en la duración de su efecto. El efecto adverso más grave de la amiodarona es la afectación pulmonar, donde puede producirse un síndrome similar a la neumonía. Contraindicaciones: este fármaco está contraindicado en pacientes con bradicardia, shock intensa, shock cardiogénico, síndrome del seno enfermo, alteraciones graves del nódulo sinusal o bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Interacciones: la amiodarona puede aumentar la concentración sérica de la digoxina hasta un 70%. La amiodarona potencia intensamente el efecto de los anticoagulantes. Bien, por eso ahí habla de la warfarina, que es un anticoagulante. Debe reducirse su administración a la mitad de la dosis que está indicada de la warfarina, ¿no? Bien, tratamiento de la sobredosis se centra en abordar la hipotensión con vasoconstrictores. Tiene que haber una monitorización continua de signos vitales. En caso de hipotensión severa puede ser necesario el soporte hemodinámico con líquidos intravenosos o incluso fármacos inotrópicos. Tratamiento de arritmias con bloqueantes de los canales de calcio. A ver, vamos a ir resumiendo un poquito. Sí, ahí está. El diltiazem es un fármaco prototípico para la angina de pecho, y algunos de los fármacos antiarrítmicos bloqueantes de los canales de calcio. Ahí tenemos el diltiazem, del verapamilo. Y vamos con el fármaco prototípico, específicamente el verapamilo. Acciones y usos. Bien, su acción vasodilatadora disminuye la presión arterial y el esfuerzo cardíaco, dilatando también las arterias coronarias. Es útil en la angina de pecho. Se administra por vía oral. Tienen comprimidos, son básicamente comprimidos de liberación lenta, incluidos, y también intravenosa. Concentraciones séricas van a oscilar entre 0,08 y 0,3 microgramos mililitro. Precauciones de administración: no disuelva o permita que los pacientes mastiquen la cápsula. En el caso de administración intravenosa, revise la solución antes de inyectarla para comprobar, bueno, que no esté turbia, que el cambio de color. Son cuestiones básicas, ¿no?, de cualquier medicamento. Y es categoría C para fármacos durante el embarazo.
Farmacocinética, inicio de acción 1 a 2 horas, pico de acción 30 a 90 minutos, 4 a 8 horas para la formulación de liberación lenta, vida media 2 a 8 horas, duración del efecto, vía oral 3 a 7 horas y 24 horas para los de liberación lenta. Efectos adversos, bueno, suelen ser leves, pero incluyen cefalea, estreñimiento, hipotensión arterial. Contraindicaciones. El verapamilo está contraindicado en pacientes con bloqueo cardíaco, auriculoventricular, síndrome del seno enfermo, hipotensión grave, aneurisma sangrante o en los que se van a someter a cirugía intracraneal. También con pacientes con insuficiencia hepática o renal, como todo medicamento, debe prestarse especial importancia. Interacciones. El verapamilo puede aumentar la concentración plasmática de la digoxina, puesto que tanto el verapamilo como la digoxina enlentecen la conducción del impulso eléctrico a través del nódulo auriculoventricular. Su administración conjunta debe ser observada cautelosamente. También puede producir hipotensión, ¿sí? Por eso hay que observar cuando se administra en forma conjunta con algún antihipertensivo. Tratamiento de la sobredosis. Debe corregirse la hipotensión con vasoconstrictores. Se puede administrar sales de calcio, como el cloruro cálcico, para aumentar la cantidad de calcio disponible para las células miocárdicas. Muchas gracias. Hasta acá. Sé que al no estar presentes ustedes es una clase un poco como muy rápida. Espero, lo he tratado de dar lo más lento posible y modulando mucho para que ustedes puedan entenderlo y comprenderlo mejor. Lo que tiene de interesante que bueno, al estar grabada la clase después lo van a poder ver, pausar, retroceder, volverlo a escuchar las veces que sea necesario, ¿sí? Así que bueno, vamos avanzando un poco más. Última clase de la unidad 3. La semana que viene empezamos la primera clase de la unidad 4. Así que bueno, muchas gracias. Espero que les sea útil. Gracias por estar, por poder ver el video, aunque sea en diferido. Para los que me siguen en el canal de YouTube, también les agradezco poder participar de la clase de forma indirecta, ¿sí? De todos modos, si quieren el material, también se los puedo compartir. Me pueden escribir en los comentarios del canal de YouTube y ahí les compartiría mi correo electrónico donde me pueden escribir, ¿sí? Muchas gracias y buen fin de semana. Saludos.